Cumplir la ley antilavado solía ser abrumador. Con Prevenet, la ley se entiende, se automatiza y se cumple. Más de 9 años impulsando el cumplimiento en México. Ahora con inteligencia artificial para detectar, analizar y alertar. Reduce riesgos, cumple con confianza en menos tiempo. Una plataforma intuitiva hecha para ti, donde el cumplimiento fluye con naturalidad. Te acompañamos en cada paso. Y cuando necesitas ayuda, siempre hay alguien para ti. Tu información siempre segura, resguardada en la nube con total confidencialidad. Con Prevenet, cumplir con la ley ahora es más fácil que nunca. En Prevenet, los clientes no nos buscan solo para cumplir, nos buscan para tener control. ¿Sabes si ya superaste el umbral de aviso por acumulación? Con la LFP ORPI no basta revisar operación por operación, debes analizar los últimos 6 meses. Pero con Prevenet lo ves en segundos. Tan solo entra a tu actividad vulnerable, selecciona el sujeto obligado y visualiza tu tablero. Los colores te dicen todo, sin color, sin riesgo. Amarillo, inicien a superar el umbral de acumulación. Rojo, ya debes presentar aviso. Azul, aviso enviado. Verde, aviso aceptado. Sin Excel, sin cálculos manuales, sin incertidumbre. Subes tus operaciones y el sistema te alerta automáticamente. Cumplir no debería ser complicado. Con Prevenet es automático, es seguro y es el original. Analiza y valida de forma masiva tus operaciones ahorrando un 70% de tiempo para presentar tus informes. ¿Cómo hacerlo? Selecciona la actividad vulnerable de tu interés. Ve al sujeto obligado y en la parte de carga de Excel, selecciona la opción de validar para verificar la información. Con tu Excel previamente llenado, cárgalo y verifica los datos. Amplía el detalle de los errores para observar la falla. Corrige tu plantilla, vuelve a cargar los datos y si ya estás seguro de que no tiene errores, selecciona la opción de validar y guardar datos. Vuelve a seleccionar la plantilla corregida. Verifica que todas las operaciones son correctas y listo. Ya puedes proceder a generar tu informe. Excelente miércoles a todos, bienvenidos. Es un gusto contar con su tiempo en este espacio que hemos preparado especialmente para ustedes. Hoy enfocado en un tema de gran relevancia, un repaso previo a la emisión de las reglas de carácter general. Se viene un reto importante y qué mejor que estar preparados y para prepararnos nos acompañan 2 expertos. Es un gusto para nosotros presentarles a nuestros ponentes. La contadora Alejandra Vallejo, licenciada en Contaduría con máster en Administración. Maestra Alejandra, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, buen día. Buen día. También damos la bienvenida al licenciado Alejandro Ponce, licenciado en Derecho con estudios de maestría en Contribuciones y en Gestión de Riesgos. Bienvenido, licenciado, y muchas gracias por acompañarnos. Excel, muy buenos días, gracias a ustedes también, ¿eh? Bienvenidos nuevamente. Gracias. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este webinar de Prevenet. Como bien ya se señaló, pues estamos a unos días de que se modifiquen las reglas de carácter general a que se refiere la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Recuerden que las reglas de carácter general se publicaron desde el 2013, cuando ya había entrado en vigor la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Esta ley se publica en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012 y se establece que entraría en vigor a los 9 meses siguientes de su publicación en el Diario Oficial. Esto fue el 17 de julio del 2013. Los artículos transitorios de la ley en aquel entonces se estableció que el reglamento se tendría que publicar a más tardar un mes después de la entrada en vigor y por lo tanto el reglamento se publicó el 16 de agosto del 2013. Y en el reglamento se estableció que las obligaciones de identificar clientes y presentar avisos entrarían en vigor el 1 de septiembre. Y se estableció que, las reglas de carácter general también se tendrían que emitir y estas se emitieron el 23 de agosto del 2013. De tal forma que, el 1 de septiembre, que ya entraba en vigor ley, reglamento y reglas, pues ya estaba toda la normativa publicada. Bien, ha pasado el tiempo, ha habido algunas modificaciones a las reglas de carácter general, algunas reformas a la ley,
pero la reforma más importante fue, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio del 2025. Y en esta modificación, en esta reforma a la ley, se adicionaron nuevas obligaciones al artículo 18, se modificaron las obligaciones que ya contenía el artículo 18. Recuerden que hasta el 16 de julio del 2025, el artículo 18 de la ley contemplaba 6 fracciones. Ahí estaban las obligaciones de identificar al cliente, de solicitar información sobre la actividad o ocupación cuando se establezca relación de negocios, de solicitar información sobre el conocimiento de la existencia del dueño beneficiario, brindar facilidades, resguardar, proteger y custodiar la información y documentación, brindar facilidades para las visitas de verificación y presentar avisos en tiempo y forma. En esta reforma del año pasado se adicionan 5 fracciones, se adiciona la fracción 4 bis, que habla de la obligación de realizar el alta, la actualización y la baja en el padrón de personas que realizan actividades vulnerables, la fracción 7 que habla del manual de lineamientos, la 8 que habla de los programas de capacitación y selección de personal, la 9 que habla del enfoque basado en riesgos, a lo mejor ahí me las cambié, pero bueno, habla del enfoque basado en riesgos. Luego tenemos la siguiente que habla de los mecanismos automatizados y la fracción 11 que habla de la revisión anual por parte de un área de auditoría interna o externa, dependiendo del nivel de riesgo del sujeto obligado. Bueno, de estas 12 fracciones que ahora tenemos en el artículo 18, de las fracciones 1 a la 6, incluida la 4 bis, ya entraron en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de este decreto, es decir, el 17 de julio del 2025, ya entraron en vigor las obligaciones de las modificaciones a las fracciones 1 a 6 y la de la fracción 4 bis. Pero respecto de las obligaciones de las fracciones 7 a 11, esas en los artículos transitorios del decreto de reforma se señaló que iban a entrar en vigor en los plazos que señalen las reglas de carácter general. Esto porque, bueno, pues lo que señalan estas nuevas fracciones, estas nuevas obligaciones, tendrá que ser ampliado, reglamentado en reglas de carácter general. Las reglas nos van a tener que dar más detalles de esto, de cómo se va a dar cumplimiento a estas obligaciones. Algo similar a la obligación del artículo 18, fracción primera, que habla de la identificación del cliente. La fracción primera de este artículo 18 nos dice que la obligación consiste en identificar al cliente, verificando su identidad con documentación oficial y recabar copia, ¿no? A grandes rasgos es lo que nos dice. Son las reglas de carácter general las que nos precisan que para dar cumplimiento a esta obligación se debe integrar un expediente de identificación único por cada cliente, el cual deberá contener determinados datos y documentos dependiendo del tipo de cliente, y los anexos de las reglas de carácter general nos señalan cuáles son esos datos, cuáles son esos documentos. Bueno, las nuevas obligaciones del artículo 18 tendrán algo similar. En reglas de carácter general se establecerán los detalles de cómo dar cumplimiento a esas obligaciones. Y en los artículos transitorios del decreto de la reforma, se estableció que la Secretaría de Hacienda debería o tiene que modificar las reglas de carácter general a más tardar cuando se cumpla un año, dentro del año siguiente a la fecha de publicación del decreto de la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Como este decreto se publicó el 16 de julio del 2025, el año se cumple el 16 de julio del 2026. Y si bien está señalado en ese artículo transitorio que las reglas se van a modificar dentro del año siguiente, lo más seguro es que la autoridad las va a publicar el último día de este periodo, que sería el 16 de julio del 2026. ¿Por qué decimos que lo va a ser el último día? Bueno, porque así ocurrió en la publicación del reglamento que mencionábamos hace un momento. La ley decía que debían publicarse a más tardar un mes después de la entrada en vigor de la ley, y fue en esa fecha en la que se publicó el
reglamento. Entonces, además de que, bueno, estas reglas de carácter general deben sufrir una modificación bastante profunda por todos los cambios que hubo en la ley. Y hacer esto seguramente es algo tardado, laborioso para la autoridad, y por eso es que se está tomando el plazo que tienen de un año para modificar y publicar las reglas de carácter general. Pero bueno, el tema de hoy es la última llamada antes de la modificación de las reglas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se modifiquen las reglas de carácter general, vamos a tener una normativa en esta materia muy diferente a a la que tenemos el día de hoy. El día de hoy todavía, aun cuando ya la reforma de la ley en su mayor parte entró en vigor desde el 17 de julio del año pasado, eh, las obligaciones no son tan complejas de cumplir. Seguimos teniendo la obligación de identificar al cliente, de solicitar información sobre su actividad de ocupación, en tema del beneficiario controlador, sí hubo un cambio cuando tenemos clientes que son personas morales o fideicomisos, pero bueno, tenemos esa obligación, la de custodiar la información y documentación, ahora 10 años a partir de que se modificó la ley, brindar facilidades en las visitas, mantener actualizados los datos del portal, presentar avisos e informes. Eso, pues ya lo teníamos que venir haciendo y lo tenemos que seguir cumpliendo. Pero las nuevas obligaciones, de las más complicadas que yo veo, es la de la evaluación del riesgo del sujeto obligado y del riesgo de cada uno de los clientes con los que realizamos actividades vulnerables. Bueno, en las reglas de carácter general se tendrá que establecer alguna metodología para llevar a cabo esta evaluación de riesgo, algunos requisitos, lineamientos, parámetros, etcétera. Bueno, eso lo vamos a tener en las reglas, y en las reglas incluso nos van a decir cuándo entrará en vigor esa obligación. Seguramente no va a ser al día siguiente de su publicación en el diario oficial, nos van a dar algún plazo, algunos meses para ya la entrada en vigor de esta obligación, pero este periodo que nos den, a lo mejor algunos, no sé, 2, 3 meses, lo debemos aprovechar, porque una vez que entre en vigor esa obligación, ese mismo día, con el primer cliente que llegue al negocio, vamos a tener que aplicar esa evaluación de riesgo. Bueno, pero entonces va a haber un cambio muy importante, vamos a tener que modificar nuestros procedimientos, actualizarlos, y yo creo que hay cosas que podemos hacer para prepararnos antes de que llegue ese momento. Nosotros, bueno, Alejandro y yo siempre lo hemos dicho de esta forma, ¿no? O sea, desde antes había gente que anhelaba la reforma a la ley de prevención del lavado de dinero, no la esperaban con ansias y querían que ya se reformara la ley. Siempre hemos dicho, bueno, para los sujetos obligados es bien difícil cumplir con lo que ya contiene la ley, y todavía hay quienes están pidiendo más y más obligaciones. Bueno, esto va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se debe hacer si ya la ley se reformó, ya se acerca la entrada en vigor de las nuevas obligaciones? ¿Cómo debemos estar preparados para cuando llegue ese momento? Bueno, pues lo que debemos hacer es que al día de hoy, con las obligaciones que ya se tienen vigentes, las cumplamos al pie de la letra. O sea, el día de hoy los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables ya deben llevar una integración de expedientes así de forma perfecta. La identificación de los beneficiarios controladores de sus clientes, personas físicas, morales, fideicomisos, etcétera, debe estar ya en los expedientes. La integración de esa información, de esa documentación, el archivo de la documentación debe estar resguardado con los criterios que señala el reglamento desde el 2013: integridad, disponibilidad, auditabilidad, confidencialidad. O sea, eso ya debe estar. Los avisos deben estarse presentando de forma correcta, en tiempo. Todas las operaciones debemos llevar los registros de seguimiento y acumulación, documentarlos. Bueno, todo eso ya lo tendríamos que estar haciendo, pero a la perfección, sin ningún error, para que ahora que entren en vigor las nuevas obligaciones, pues ya, o sea, lo que ya está establecido, eso ya lo hacemos hasta con la mano en la cintura, y dedicarnos a el cumplimiento de las nuevas obligaciones. Entonces, bueno,
¿Cómo, o qué podemos hacer si todavía estamos no muy seguros de que estamos ya cumpliendo al día de hoy? Bueno, pues consideramos nosotros que hay dos puntos que se deben tomar en cuenta, ¿no, Ale? ¿O algo más que me esté yo brincando? Creo que aquí es importante dar una repasada de qué es lo que hemos hecho, ¿no? Como sujetos obligados. Nos ha pasado mucho ver que el sujeto obligado piensa que está cumpliendo de una manera adecuada y a la mera hora cae una visita de verificación y resulta que no estaba cumpliendo de la forma correcta. Entonces, sí, a mí sí se me hace un desatino que se haya aprobado la reforma con todo lo que viene, porque México no estaba preparada para esa reforma, porque los sujetos obligados no cumplen como debe de ser, ¿no? Entonces, antes de que se venga toda esta serie de obligaciones, ya falta menos de un mes para que se publiquen. Miren, obligaciones difíciles de cumplir, como ya mencionaste, la parte del enfoque basado en riesgos, no sé cuánta parte nos van a dar para que entre en vigor. En el sistema financiero dieron 9 meses, si no me equivoco. Aquí no sé cuánto tiempo vayan a dar. Yo quisiera pensar que es lo mismo, pero como la auditoría depende también de esta nueva metodología de EBR para poder determinar quién es el que te va a auditar y la obligación de auditoría ya está vigente al día de hoy. O sea, a lo mejor no nos dan los 9 meses como el sistema financiero, así como tú dices, 3 meses. A lo mejor para diciembre ya tendríamos que tener toda esta parte de un enfoque basado en riesgos para llevar a cabo toda esta parte de la metodología y decidir quién es el que me va a auditar. Entonces, antes de que empiece todo esto, sí tenemos que darnos una volteadita a ver cómo estamos, ¿no? Hay que recordar que la autoridad tiene 5 meses, 5 años para llevar a cabo una visita de verificación y sí vale la pena ver qué es lo que hemos hecho en estos últimos 5 años, ¿no? Y sobre todo, corregir los errores de metodología. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente los errores que cometen es porque no se entendió una disposición, porque no se tienen las reglas adecuadas para la integración de los expedientes. Hay una parte en el proceso que está fallando, ¿no? Los errores siempre son repetitivos. Entonces, cada uno debe de evaluar cuál es el método que está utilizando, cuáles son sus procesos para dar un verdadero cumplimiento a la ley. Y dos, dos de las obligaciones nuevas, que creo que son las únicas que sí vale la pena en este momento, es la capacitación y la auditoría, que no tuvimos que haber llegado al punto de ser obligatoria para tenerlo. Esto siempre tuvo que haber estado, ¿no? Aunque no hubiera estado en ley, tu responsable encargado de cumplimiento y tu personal que tiene contacto con el cliente siempre tuvo que haber estado capacitado, ¿no? Desde que se publicó la ley, tú deja eso, bueno, te dieron 9 meses para empezar, va. Pero de perdido desde el 2013 y ya íbamos tarde, tú ya tenías que haber tenido una persona capacitada para poder dar cumplimiento a esta normativa. Y todos tus procesos dentro de tu organización ya habían de haber estado establecidos, ¿no? Entonces, la capacitación ahora es obligatoria. Creo que es una de las buenas reformas que llegaron. Y creo que es donde nos tenemos que centrar ahorita, ¿no? En la capacitación de tu personal. Así es. Sí, yo creo que estas dos que mencionas, Ale, capacitación y auditoría, son las que incluso nos podemos adelantar, ¿no? Los artículos transitorios de la reforma señalan que la obligación va a entrar en vigor respecto del 2026, porque Ajá, el artículo transitorio dice capacitación y auditoría. ya están vigentes. El primer periodo que se deberá auditar y sobre el que aplicará el programa de capacitación será el comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año siguiente a aquel en que se publique el decreto de la reforma. La reforma se publicó en julio del 25, el siguiente año es de enero a diciembre del 2026 y de acuerdo a esos artículos transitorios, la capacitación anual ya debe de implementarse en el 2026. La auditoría anual, la primera que se lleve a cabo, tendrá que revisar el 26. 2026. Bueno, todavía no sabemos porque no se han modificado las reglas de carácter general. Algunos detalles de la capacitación, por ejemplo, no sé cuántas horas de capacitación se tendrán que tomar. A lo mejor las reglas lo dicen, a lo mejor no, ¿no? Pero es algo que todavía no sabemos. No sabemos si las reglas van a establecer algún perfil del capacitador o del instructor que va a impartir la capacitación. Posiblemente sí, posiblemente no. Sin embargo, el que el sujeto obligado cuente con capacitación, como ya lo dijo Ale, nunca debió haber, o sea, aunque no estaba en la ley más bien, no debió pasarse por alto.
quienes realizan actividades vulnerables era necesario que tuvieran capacitación para dar cumplimiento a todas estas obligaciones, bueno, y más ahora con todas las obligaciones que vienen. Pero entonces, aunque todavía no sabemos esos detalles que van a venir en las reglas acerca de la capacitación, no está de más que ya los que realizan actividades vulnerables empiecen a capacitar a su personal. A ver, esta obligación, perdón, Ali. ¿Qué es lo que sabemos? Que esta capacitación debe ser diferencial, ¿no? Dependiendo, va a tener que ser dirigida a tu administrador único, consejo de administración, tu responsable encargado de cumplimiento y todo tu personal que tenga contacto directo con el cliente. Eso ya lo sabemos. Sabemos que debe de abarcar toda la normativa, toda la parte internacional, toda la normativa en materia de prevención del lavado de dinero y, tus procedimientos y tu manual interno, ¿no? Sabemos que eso es lo que debe abarcar. Entonces, ¿qué es lo que necesita tu personal o que tú como sujeto obligado, qué necesitas saber todo lo necesario para poder cumplir de una manera adecuada? Entonces, ya sabes qué abarca la capacitación. Faltarán los detalles, como menciona Alejandro, si van a pedir alguna certificación para el instructor. No lo sabemos, esperamos que sí, pero bueno, no sabemos cómo van a venir en ese aspecto las reglas de carácter general. No sabemos si van a establecer determinado número de horas, cómo se van a evaluar. En el sector financiero, al final de cuentas, sí piden una evaluación y tenemos que tener todos nuestros procedimientos para ver si esta persona no acredita la evaluación, qué es lo que sigue o qué es lo que va a pasar, ¿no? Supongo que esa parte va a ser como una réplica de lo que tiene el sistema financiero. Y la verdad sí es bueno, ¿no? O sea, qué pena que nos tuvieran que obligar a tenerla para ponerla a hacer, pero ahorita corremos el riesgo que únicamente vayamos a una capacitación en papel, ¿no? Al igual, ¿qué es lo que ha pasado con esta ley? Que los empresarios han batallado mucho en entender que lo tienen que hacer. Ellos no hacen una evaluación de costo-beneficio porque esta ley siempre se entendió mal, en mi opinión. Sigue habiendo muchos comentarios de que yo no soy un delincuente porque tengo que estar cumpliendo o yo estoy recibiendo los recursos de manera legal, como por qué voy a estar cumpliendo, ¿no? No todos los empresarios han entendido que no me están evaluando a mí como empresario, que lo que ellos necesitan saber es quién es tu cliente y de dónde vienen los recursos de tu cliente. No te están juzgando a ti o no te están revisando a ti. El problema es que, bueno, las multas por no cumplir me llegan a mí como sujeto obligado, ¿no? Pero bueno, entendiendo eso, esto creo que es sencillo poder otorgar una capacitación. Lo único es hacerle entender al empresario que no necesitamos una capacitación en papel, ¿no? O sea, que realmente si ya van a invertir, que invierten en una capacitación adecuada, porque eso es lo que va a lograr que estés cumpliendo de una manera adecuada y al final de cuentas puede evitar sanciones al momento de una visita de verificación. Y también deben entender que el cumplimiento de estas obligaciones no depende dentro de la empresa de una sola persona. Si bien las personas morales deben designar a un encargado de cumplimiento, tampoco significa que esta persona va a cargar todo el peso de las funciones o de las labores que hay que realizar para dar cumplimiento. No, porque precisamente la nueva obligación de la capacitación y dice que se debe capacitar al personal que tiene el contacto directo con los clientes y dependiendo del giro, dependiendo de la empresa, hay quienes tienen un personal de ventas que puede estar incluso en otras ciudades, en distintas ubicaciones, y ellos deben de participar también en los procedimientos para el cumplimiento. Ahí el encargado de cumplimiento designado no va a estar yendo a ver a cada cliente para sacarle copia de su identificación. No, eso es algo que en lo que pueden apoyar el personal de ventas y el encargado de cumplimiento lo que tendría que hacer es supervisar, bueno, dar indicaciones, establecer los procedimientos, supervisar que lo hagan, etcétera, para que al final, bueno, la empresa cumpla con esa obligación de identificar al cliente. Y así en cada uno de los procedimientos, ¿no? Hay personas que van a estar participando, quién recibe los pagos, quién emite los comprobantes, etcétera. Y la capacitación por eso es que debe ser diferenciada, como lo dijo Ale, y abarcar pues, a todos los que se ven involucrados, ¿no? Bien. Aquí también es bien importante, aquí tener más no es cumplir mejor. Entonces, las capacitaciones deben de ser dirigidas exactamente a la persona indicada, dándole las instrucciones indicadas. Muchas veces pasa que existe es que no es sobre normativa, porque la gente le inventa. Existe una, ah,
existen sujetos obligados que hacen cosas de más, que no son necesarias y que eso hace que pierdas el foco en lo que sí debes de tener, ¿no? Entonces, esas capacitaciones deben de ser diseñadas exactamente para ver a qué persona va dirigida y exactamente lo que te pide la normativa. Soy criticada mucho porque de repente hago mejores prácticas en esta materia. Híjole, cuando tú ves una visita de verificación y empiezan a salir las mejores prácticas y eso hizo que no cumplieras con lo mínimo necesario, sí da mucho coraje que al final de cuentas el sujeto obligado termine con sanciones, ¿no? Entonces, hay que hacer lo que nos toca. No, no, en mi opinión, no más, pero mucho menos, ¿no? Entonces, hay que ser bien, bien conscientes de esto. No es tan complicado. Una capacitación bien dirigida realmente sí les va a funcionar como sujetos obligados, porque lo que se trata es de cumplir de una manera sencilla para que el empresario no pierda ventas por empezar a solicitar información que no es necesaria y que al final de cuentas el cliente puede decir, pues estás pidiendo de más, mejor me voy con el de al lado que me pide lo que es, ¿no? Entonces, también hay que ser bien, bien conscientes como asesores, como capacitadores, como auditores, también hay que pensar tantito en el empresario, ¿no? O sea, yo te apoyo para que hagas lo que tengas que hacer, para cumplir lo que tienes que cumplir, pero tampoco te voy a estar poniendo obligaciones de más, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante. La capacitación debe enfocarse en lo que dice la ley que debes hacer. Si tú haces lo que dice la ley que debes hacer, vas a cumplir, no vas a tener problemas, pero además vas a hacer lo suficiente, lo necesario, ¿no? Muchas veces pensamos, es que somos los que debemos proteger al sistema financiero y de lavado de dinero y la Y economía. todavía la WIF diciendo que somos como el batimóvil, o no sé qué son, será, dijeron de... La de la WIF en la plática del SAT dijo que somos, ajá, el batimóvil, ¿no? O Bueno, sea, no hay que ignorarlo, pues. Si sí, cumplimos sí. con lo que dice la ley, estamos cumpliendo nuestro papel, no vamos a ser sancionados, estamos protegiendo el sistema financiero y la economía nacional porque estamos mandando la información que la autoridad nos está pidiendo y ya la autoridad es el que se va a encargar de llevar a cabo todas las investigaciones, denuncias y demás, ¿no? Entonces, Sí, cumpliendo lo que dice la ley, ya estamos bien. y que no es poco lo que dice la ley, porque, por ejemplo, ya tenemos vigente desde el 2025 la obligación de presentar avisos de 24 horas. Yo preguntaría, ¿quién de ustedes ha recibido capacitación o en las capacitaciones que han recibido, si se les ha hablado de los avisos de 24 horas? Que Ahora, una tampoco cosa, son nuevos, porque exacto. ya venían desde que inició la ley, ya venía dentro de las reglas de obligación de presentar estos avisos en 24 horas, y no lo hacíamos, ¿no? La UIF publicaba de manera periódica todos estos informes y estadísticas y decía que el 0.02% de los votos obligados estaba presentando estos avisos, ¿no? Entonces, no lo hicimos antes, como porque ahora, o sea, esa parte tenemos que ser bien conscientes y sí tenemos que meternos a cumplir, no podemos ya dejar de cumplir con eso. Y ahí, por ejemplo, cuando se estudia el tema de los avisos de 24 horas, las alertas, pues ahí te das cuenta que sí tienes que hacer muchas cosas que la normativa ya te está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, verificar quién te paga la operación. O sea, eso es algo que ya la normativa lo ha señalado desde el 2013 y como pues las capacitaciones luego no son muy completas, muy correctas, pues la gente piensa que ahora ya vamos a tener que investigar la trazabilidad del dinero, pues lo hacen sonar muy rimbombante, pero las alertas siempre te han dicho, fíjate quién es el que está pagando la operación, ¿no? Entonces, si la capacitación lo que debe abarcar es lo que dice la ley, con eso es suficiente, con eso tenemos bastante y bueno, pues cuando ustedes tengan o busquen o ya tengan a un capacitador, pues pongan atención en eso, ¿no? Que no les esté inventando cosas, que todo lo que les diga tenga un fundamento en la ley y con eso van a tener bastante para pues poner manos a la obra. Entonces, el primer punto creo que es ese, el de la capacitación, aunque ya estamos a próximos días de conocer en la regla los detalles que nos va a pedir la autoridad para la capacitación, pero no está de más que ya empecemos a tener esta capacitación o a buscar quién nos va a capacitar. Bueno, otro punto que viene en
reglas, ya lo mencionó al principio, pero que también es importante que nos podamos adelantar a ese, es el de la auditoría. La ley dice que dependiendo del nivel de riesgo, vas a poder tener esta revisión por parte de un área de auditoría interna o por parte de un auditor externo. Bueno, nosotros siempre hemos recomendado que antes de que existiera esta obligación, antes de que se reformara la ley el año pasado, siempre hemos ofrecido el servicio y recomendado a los sujetos obligados de tener una auditoría para ver cómo han estado cumpliendo, ver qué deficiencias han tenido, qué mejoras pueden aplicar, qué correcciones deben hacer para mejorar su nivel de cumplimiento y al mismo tiempo disminuir el riesgo de que sean sancionados. La ley ya tiene varios años que entró en vigor, sin embargo, hay quienes al día de hoy no están integrando bien los expedientes de identificación, no están llevando bien sus registros de seguimiento y acumulación, no están presentando correctamente o en tiempo sus avisos, pero no lo saben porque nunca nadie los ha revisado, ¿no? Ellos pues lo hacen, creen que lo están haciendo bien y así han seguido durante 10 años. Sin embargo, bueno, pues hay quienes sí han tenido la inquietud de, oye, no sé si lo estoy haciendo bien, ¿por qué no me revisas? Y entonces se hace esa revisión. Siempre nosotros hemos recomendado que sea de los últimos 5 años porque son los que te puede revisar la autoridad. Claro, dependiendo de el sujeto obligado, su número de operaciones, etcétera, pues ya cada caso se puede manejar distinto, pero lo importante es que el sujeto obligado ahorita sepa cómo está el cumplimiento de los últimos 5 años, porque ahorita la autoridad todavía puede revisar julio 2021 en adelante. Si bien es cierto que la mayoría de las visitas recientes están dirigiéndose al 2022, algunas, no sé, de enero a junio del 2022, de julio a diciembre del 2022, Personas del 21 también, ¿eh? pero, exactamente, pero hay algunas que sí se están yendo todavía al 2021 y bueno, por eso el sujeto obligado debe estar seguro de que de junio del 2021 hacia acá, su cumplimiento está, bueno, cómo está su cumplimiento para ver qué puede corregir o qué puede mejorar antes de que llegue una visita de verificación. Si un sujeto obligado nos hace esta revisión y no, y bueno, y se queda esperando y un día llega la visita y cuando le piden expediente resulta que están incompletos, que no tiene todos los avisos mal presentados, extemporáneos, no tiene registro, no tiene manual, no tiene esto, no tiene el otro. Bueno, pues ahí se va a dar cuenta de todo lo mal que estaba y lo peor es que va a tener sanciones que pueden llegar a montos muy elevados. Entonces, si se hace una revisión de los últimos 5 años, se detectan los errores que haya, se corrigen. Bueno, ya en primer lugar el sujeto obligado va a poder corregir los errores que tenía en los últimos 5 años, pero además, conociendo los errores que tuvo, va a poder cumplir de ahora en adelante de forma correcta, porque ya va a saber que estaba integrando mal sus expedientes, que estaba presentando mal sus avisos, ya sabe cómo debe presentarlos a partir de hoy. Y bueno, además, esto si lo hace ahorita antes de que entre en vigor la obligación de la auditoría, él es el que va a conocer sus fallas, sus errores, las va a corregir espontáneamente y va a dejar todo en orden. Una vez que entre en vigor la obligación, Ya entró. bueno, pero ya que salgan las reglas y que ya se tenga que auditar el 2026 en los primeros meses o semanas del 2027, la obligación te dice que solo vas a auditar el 2026, ¿no? Y en ese informe que se rinda, se va a tener que señalar lo que se encuentre, o sea, los errores que hubo, las fallas que hubo, todo se va a tener que señalar en el informe y ese informe en algún momento se le entregará a la autoridad y entonces la autoridad ya va a conocer todos los errores que tuviste en el 2026. Si tú ahorita lo haces de forma espontánea, no le tienes que decir a la autoridad a menos que te revisen, pero lo vas a hacer para que te perdone las multas. ¿Algo que quieres comentarle? Y no solo eso, ¿no? O sea, ahorita ya está muy clarito, ya está muy claro en la normativa que la autoridad se tiene que abstener de sancionarme si me corrijo antes de una visita de verificación y acepto mi falta, ¿no? En determinada parte del proceso. Ya está muy claro. Entonces, parte de esta auditoría para eso es, ¿no?
Si yo me audito, me corrijo, voy a tener acceso a obtener este beneficio de no ser sancionado, porque creo que es una parte importante. Te van a condonar, bueno, no te van a sancionar la primera revisión y te van a condonar el 50% de las multas a partir de la segunda revisión. Entonces, para esto es una parte muy importante, es una parte muy importante, toda esta cuestión de la auditoría. Pero adicional, lo que ya hemos comentado, lo que ya hemos comentado ayer, la parte de dolo, ¿no? Que desapareció la parte de dolo en la ley. Entonces, antes era un delito alterar la información siempre y cuando hubiera dolo de por medio, ¿no? Ahora, si te equivocas en la presentación del aviso, ahora es delito, ¿no? Está mal, pero bueno, así es, porque puede ser por una falta de capacitación o por un mal entendimiento o por un error humano que te equivocaste, es delito. Entonces, también esta parte lo que te dice es que si tú corriges lo que estaba mal antes de que la autoridad te lo señale, ya no va a ser considerado delito. Y también por eso es muy importante esta parte de las auditorías. Sí, la auditoría te va a decir lo que debes corregir y lo que comentaba del artículo 55, que ya la reforma que hubo, pues aclara lo que antes venía haciendo mal la autoridad, de que solamente te perdonaba una multa, ahora ya dice que te va a perdonar todos esos incumplimientos que hayas regularizado. Eso es lo importante, ¿no? En este procedimiento del artículo 55. Hay quienes todavía le llaman como un borrón y cuenta nueva. No es un borrón y cuenta nueva porque eso significaría que, bueno, ya no me importa si te equivocaste, no te hago nada y empezamos de aquí en adelante. No, el que no te voy a sancionar solo aplicará cuando la autoridad revise y revise muy bien y detecte que efectivamente regularizaste los incumplimientos que habías tenido y como ya vio, ya comprobó que sí lo regularizaste antes de que llegara la visita, ok, no te voy a sancionar esos cumplimientos extemporáneos que tuviste. Entonces, no es tan fácil el tener acceso al beneficio del artículo 55. Es algo que el sujeto obligado tiene que trabajar para ganarse ese beneficio, trabajar antes a través de hacerse una revisión para ver cómo está, trabajar para hacer la regularización, trabajar para, una vez que haga la regularización, bueno, conservar el archivo de una forma que le permita atender la visita de verificación, estar todos los días listo por si llegan los verificadores del SAT a practicar una visita, poderla atender, obviamente atender la visita en todas sus etapas para poder obtener este beneficio, ¿no? Ya sé saber si me conviene pedirlo o no, porque yo al final de cuentas me puedo regularizar los últimos 5 años, me llega la autoridad hoy y me revisa 2 meses. Si resulta que en esos 2 meses yo tengo incumplimientos mínimos y sé que en los siguientes meses tengo mucho más incumplimientos, híjole, a lo mejor no me conviene pedir ahorita el beneficio de no ser sancionado, porque me pueden revisar otra vez y a lo mejor la siguiente vez me revisan un periodo de 12 meses, 24 meses, 5 meses. O sea, tengo que saber perfectamente cuáles son mis incumplimientos cada mes prácticamente, cada periodo, cuáles son mis incumplimientos para en el caso de una visita de verificación saber si solicito este beneficio o mejor me espero a otra verificación que pudiera llegar a tener. Así es. Entonces, por eso lo que podemos hacer antes de que salga la modificación a las reglas de carácter general es estos 3 puntos que hemos comentado, ¿no? O sea, ya empezar a ver el tema de la capacitación. De hecho, ya estamos a la mitad de año, ya vamos tarde en obtener capacitación. La revisión por parte de un auditor, que también en nuestra recomendación es que siempre sea un auditor externo, ¿verdad? Porque, bueno, un área de auditoría interna de una empresa. Te hace la revisión todos los días, se supone, ¿no? Todos los días está al pendiente de cómo estás cumpliendo. Entonces, Y además, una diferencia entre un área de auditoría interna y un auditor externo es que el auditor externo puede tener experiencia en facultades de verificación del SAT. Entonces, ya sabemos cuando llega el SAT a hacer una visita, cómo te pide las cosas, cómo las revisa, qué observaciones hace y por lo tanto ya te podemos decir
qué debes de cuidar. Oye, si la autoridad ve este expediente, pues la verdad es que va a señalar esto y esto y esto, ¿no? Se debe corregir de esta forma. En los avisos, pues la autoridad ha hecho observaciones en estos puntos, esto debemos corregirlo en los avisos. En cambio, un área de auditoría interna a lo mejor no tiene esa experiencia en atención de visitas y no va a haber cosas que debieran corregirse dentro de los procedimientos. Y bueno, pues la regularización espontánea, porque para obtener el beneficio del artículo 55, la regularización debe estar hecha antes de que llegue la visita y debe estar hecha bien, completa y además, pues lo que decía ahorita Ale, conocer exactamente tus incumplimientos para saber si el día que llega la visita te conviene o no pedir que te apliquen ese beneficio. Entonces, si hacemos esto, vamos a estar preparados para el 16 de julio del 2026, que seguramente es el día en el que se van a publicar la modificación a las reglas de carácter general, porque entonces ahora ya te vas a poder centrar en las nuevas obligaciones. Todo lo demás ya lo estás haciendo de una manera sencilla porque ya lo aprendiste, ya tienes el procedimiento, en fin, ya no vas a tener que estar preocupado de cómo integro expedientes de identificación. Eso ya, tu procedimiento ya está clarísimo, ya está más que dominado. Ahora va a seguir, bueno, ¿cómo voy a hacer la evaluación del riesgo del cliente, no? Pero entonces ya te vas a poder enfocar a ese procedimiento adicional que vas a tener que llevar a cabo cada vez que celebres una operación. Bien, pues nos gustaría abrir el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, no sé si Tel nos vas a ayudar. Claro que sí. Por ahí la contadora también nos estuvo haciendo favor de responder a algunas preguntas. Muchas gracias. Y bueno, por aquí llegó una a nombre de Nayeli Heredia y dice, si tengo el resto de los documentos de su beneficiario controlador, pero solo la constancia de situación fiscal no quieren proporcionarla, pero entonces si lo considerarían como expediente incompleto, podrían aplicar la multa a partir de las 200 UMAS. ¿Es cierto? Creo que por ahí ya se había resuelto una pregunta, pero Ajá. Si tú no tienes el expediente del beneficiario controlador de una manera completa, eso quiere decir que lo que digan los anexos 3, O 5. 5, dependiendo si es nacional o extranjero, va a haber una multa de 200 sumas. Y te pueden aplicar otra multa de 200 por no tener completo el expediente. O te pueden aplicar dos multas, por el beneficiario y por no tener el expediente. Sí, 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 por eso es bien importante que con el tema de los beneficiarios controladores es uno que da mucho trabajo y bueno, hay que ponerle mucha atención y recuerden que esa obligación ya entró en vigor desde el 17 de julio del 2025. Hay quienes piensan que Que nos íbamos con la facilidad de que me pusieran que no y ya con eso estaba cumpliendo, bueno, eso es otra cosa. Pero sí, pues siempre ha existido, ¿no? sí, no, pero hay quienes piensan que bueno, todavía podemos seguir así hasta que se modifiquen las reglas. Vamos a ver, ya no tarda mucho en salir las reglas, pero incluso la gente del SAT en estas pláticas de orientación que ha habido, ellos han dicho la obligación de identificar al beneficiario controlador de personas morales ya está vigente y si no lo identificas, si no te dan documentos en función del artículo 21 de la ley, no debes llevar a cabo la operación, ¿no? Entonces, seguramente nos llevaremos una sorpresa ahora que veamos la modificación a las reglas, porque creemos que las reglas no van a traer nada distinto. O sea, simplemente van a decir, bueno, para identificar al beneficiario controlador, pues tienes que integrar un expediente de él. No creo que digan otra cosa. Digo que además eso ya lo dicen. Si tú ves el artículo 12, fracción 7 de las reglas de carácter general, ahí ya te dice cómo debes integrar el expediente de un beneficiario controlador. Bien. perfecto, gracias. Alan Ruiz pregunta, ¿es conveniente regularizarse desde este momento o esperarse a que se emitan las reglas? Ya nos tenemos que regularizar. Sí, no es necesario esperar a las reglas para una regularización, ¿no? O sea, de hecho, pues hay mucha gente que lleva, bueno, que se ha estado regularizando en los últimos años, ahorita, hace 2 meses, hace 4 meses, hace medio año. O sea, no es necesario esperar a las reglas para regularizarte. Perfecto. Carolina López pregunta, ¿cuál es la postura respecto a las personas políticamente expuestas? Bueno, hay
A ver, creo que son tres puntos. El primero es que cuando lleves a cabo una operación con un cliente, al realizar el proceso de identificación de tu cliente, tú debes saber si es persona políticamente expuesta o no. ¿Cómo lo vas a hacer? Preguntándole a qué se dedica, en qué trabaja, dónde trabaja. Eso sería como el primer paso. Si resulta que es por su trabajo, por a lo que se dedica o por ser familiar de alguien que pudiera tener un trabajo dentro del sector público, pudiera ubicarse esta persona como persona políticamente expuesta, habría que pedirle mayor información sobre el puesto que se desempeña, las funciones, las responsabilidades. Y si después de hacer estas preguntas, solicitar esta información, no logras tener claro si es o no es persona políticamente expuesta, en ese momento vas a poder consultarle a la UIF porque la ley dice que se va a habilitar esta forma de consultar a la UIF. Digo, a grandes rasgos será así, habrá que ver que si las reglas de carácter general nos lo precisan de esta forma, seguramente sí, porque así viene, en ese sentido viene la ley y el reglamento. Lo que no se puede hacer es que llega un cliente cualquiera y, bueno, más bien que de todos los clientes que llegan, te vas directo y le preguntas a la UIF, oye, ¿esta es persona políticamente expuesta? No, porque no estás llevando a cabo el procedimiento previo a preguntarle a la UIF. Y además, bueno, ya veremos qué nos dicen las reglas de cómo establecer el perfil transaccional, cómo determinar el grado de riesgo, cómo hacer el seguimiento intensificado de ellos. Eso lo veremos en las reglas. Muy bien, gracias. Pregunta Humberto González. ¿Por qué hay seguridad de que los fideicomisos no tienen aún problemas de cumplimiento? No sé No hay quién tiene esa seguridad. seguridad. No, Exacto. no sé, Oh, no, no, nosotros más bien, no, sí creemos que los fideicomisos Siempre tengo que cumplir. han tenido que cumplir siempre, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que para los que no están cumpliendo, pudieran, tal vez, no lo recomiendo yo mucho, pero pudieran apegarse a que se den de alta hasta que se modifique el anexo de las reglas de carácter general para que un fideicomiso se dé de alta. Pero bueno, pues ahí ya es decisión de cada quien. muy bien, gracias. Guillermo Efrén Hernández pregunta, algunos clientes argumentan que cotizan en bolsa y que no tienen que entregar su beneficiario controlador para integrarlo a nuestros expedientes. ¿Hay sustento para ello? Ninguno. Ningún sustento para ello, ¿no? No hay excepciones, no hay excepciones. Ahora, Hasta ahorita. el reglamento dice que va a haber excepciones. ¿Cuáles? En, No la- sabemos. en las reglas. Suponemos que una va a ser esa, pero no va a ser retroactivo, ¿verdad? Ujú. Entonces, si llegan a poner la excepción, la van a poner ahorita con las reglas y sería a partir de la publicación de las reglas. Eso no me va a quitar que de julio a julio no cumplí. Ujú. Perfecto. Kelman pregunta, ¿el alcance al expediente completo? ¿Cómo podemos proceder si tenemos clientes que de plano se rehúsan a entregar documentación? No tuviste que haber llevado, no debes de llevar a cabo la operación. Perfecto. José Luis González pregunta, ¿el inventario de beneficiarios controladores de sociedades está por definirse su forma y funcionamiento? Entendemos que una vez esté disponible, podremos tomar de ahí los datos de beneficiario controlador de cada sociedad. No, no, en primer lugar, bueno, la información de beneficiarios controladores de personas morales mercantiles que se va a subir y a publicar en el portal de la Secretaría de Economía, pues todavía no sabemos en qué momento va a empezar porque es hasta que se emitan los lineamientos para subir esa información, ¿no? Ahora, en cada operación se le debe preguntar al cliente quién es el beneficiario controlador en esa operación. Entonces, no va a servir que yo vaya a consultar porque recordemos que el artículo 3, fracción 3 de la ley, nos señala que hay dos tipos de beneficiarios controladores. Uno, el que obtiene los derechos de la operación, los derechos y beneficios de la operación, y otro, el que ejerce el control de la persona moral y en una actividad vulnerable pudiera ser alguno de los dos. Y
lo que se va a subir al portal de la Secretaría de Economía solamente es el que ejerce el control de la persona moral. Y aparte, ¿qué sentido tendría que el sujeto obligado checara en el portal de la Secretaría de Economía información que ya tiene la propia autoridad para que yo se la vuelva a decir? Entonces, son obligaciones completamente diferentes, no debería depender una de la otra, y no debemos de consultarlo para nosotros dar cumplimiento como sujeto obligado a esta normativa. Sí. Muy bien, gracias. Por ahí Humberto nos pregunta sobre los datos del despacho para ver si por ahí podemos como dejarlos. Los ponemos Y ahorita. muchísimas gracias. Y Angélica Enríquez pregunta, muchos clientes no te quieren dar la información de su beneficiario controlador porque dicen que aún no están obligados hasta que se publican las reglas, ¿es correcto? No. Gracias. Edith 10 pregunta, ¿qué pasa si por error se han estado presentando avisos de clientes que no eran identificables? ¿Qué sucede si no tenemos los expedientes completos de los clientes? Gracias. Ahí creo que lo único es, en el momento de una visita de verificación, hay que atenderla de una manera adecuada. No tenías la obligación de armar expedientes porque no estabas llevando a cabo una actividad vulnerable. Entonces, no deberías de tener sanción. Eso es lo que debería de ser. Pero en una visita de verificación corres el riesgo de sí ser sancionado si no se atiende de una manera correcta. Muy bien, muchas gracias. Hilda Graciela Castro pregunta, con respecto a una operación de venta de inmuebles que se realiza con un fideicomiso, ¿es indispensable identificar al beneficiario controlador para personas físicas? Sí. Sí, sí, porque ahora la obligación de identificar al beneficiario controlador aplica cuando tenemos un cliente persona moral o un fideicomiso. Siempre será obligatorio tener identificado a los beneficiarios controladores. Gracias. Fernando Ortega pregunta, buenos días, ¿los sujetos obligados tienen la obligación de reportar a través de un oficio al SAT que se están regularizando? ¿Este oficio debe de incluir el total de nuestras regularizaciones o únicamente el periodo que se nos está señalando en la visita? Hay que checar el reglamento. El artículo 55, el 55 bis dice que debe de tener este oficio que debes de contestar y en qué momento lo tienes que hacer. Muy bien, gracias. Cecilia pregunta, ¿se tiene acceso a las listas de la UIF o qué nos aconsejan para verificar a los clientes con respecto a las listas? En Contactar el, con Benet para consultar las listas. Exacto. Pedro Ordóñez pregunta, si tengo un cliente que es un organismo descentralizado paraestatal u órgano de gobierno, ¿quién podría ser su beneficiario controlador? bueno, en ese caso, tienes que revisar el anexo 4 bis de las reglas de carácter general y ahí no te señala que debes solicitar información sobre el beneficiario controlador. Gracias. Gerardo Espinosa pregunta, ¿la identificación simplificada no contiene datos del beneficiario controlador en el caso de entidades financieras? ¿Sí aplica este medio de identificación? Y si tienes perfilados clientes con base en riesgo, ¿también es posible aplicarlo observando la guía emitida por la UIF? Bueno, para que puedas aplicar una identificación simplificada, tienes que tenerlos en tu manual, los criterios y procedimientos, aplicarlos a cada cliente y si de esa evaluación resulta que tu cliente es de bajo riesgo, puedes aplicar medidas simplificadas de identificación, es decir, de la obligación del artículo 18, fracción primera, que consiste en que tu expediente va a tener solamente datos y no es necesario que contenga copia de documentos. Pero la obligación del artículo 18, fracción 3, que es la de identificar al beneficiario controlador, pues de esa no te libras, ¿no? Porque la medida simplificada no abarca esa obligación. Bien, gracias. Tenemos una pregunta por aquí previa en el registro que se realizó. Dice, si presenté 2 veces el mismo informe de operaciones por error, pero la información es correcta, ¿qué procede a realizar? ¿Existe alguna sanción por la duplicidad o basta con conservar evidencia interna que justifique el error en caso de alguna revisión?
Sí, no, sí, conserva la documentación y demuestras que se trataba de la misma operación y que por algún error o motivo la presentaste 2 veces, no pasaría nada. Perfecto, muy bien, gracias. Por aquí tenemos, creo que ya un poco el tiempo Ujú. encima y bueno, pues gracias, contadora, licenciado, gracias por el espacio, gracias, queremos expresar un profundo agradecimiento a nuestros ponentes, gracias también a todos ustedes que nos acompañan, esperemos que este espacio haya sido de valor y que les permita tener mayor claridad para lo que viene. Nos encontramos en este momento clave, como bien menciona el licenciado Alejandro, de preparación y la capacitación es fundamental. En Prevenet también estamos listos para acompañarlos en este proceso, brindándoles las herramientas y el respaldo necesario para afrontar estos cambios de manera ágil. Los invitamos a seguir pendientes de nuestras redes sociales, siguientes sesiones y bueno, pues muchas gracias nuevamente. Que tengan bonito día.